vivir, para razonar, para en nuestra mente, Señor, descubrir nuevas cosas y avanzar en nuestra preparación. Te ruego, querido Señor, por la preparación de los jóvenes y las señoritas que están aquí, Padre querido, para que tú los libres del mal, la gente que les quiera hacer daño, que les quiera quitar, Señor, sus anhelos, sus objetivos, sus planeados, Padre querido, por ellos y por sus familias, que cada una de ellas están anhelantes, Señor, de que puedan acabar justamente su carrera para encargarse de la salud, de la enfermedad, de cada miembro de la familia que ellos representan, Señor. Ruego, Padre, para que puedas darles la oportunidad que su mente esté activa, hábil para aprender las materias que tienen que hacer durante este día y esta semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, Roberto. Entonces, cuando hablamos del parto normal, nos vamos a referir a una serie de mecanismos o procesos que tienen por fin la expulsión del bebé. La semana pasada habíamos hablado de la fisiología, todo lo que está alrededor del parto, ¿no? Cómo funcionan los músculos, cómo funcionan las hormonas, cómo hay señales del mismo bebé. Pero en esta ocasión especialmente nos vamos a referir al parto. No nos involucra esta materia hablar de cesárea o de hablar de alteraciones del parto, ¿no? Que son las histocias. Vamos a hacer una pequeña atención a las histocias o situaciones que pueden complicar el desarrollo del parto normal, pero eso se va a llevar en la parte de patología en el sexto año. Entonces, cambios en el suelo pélvico. El capítulo comienza destacando que hay cambios traumáticos en el suelo pélvico de una mujer que da a luz. Estos cambios se han medido por ecografía, ¿no? Se han medido porque se comprueba que incluso pasado un año después del parto continúan estos cambios en el suelo pélvico. En lo que a largo plazo, obviamente, como hay cambios, como hay modificaciones, como hay dilatación, nos va a involucrar también que haya pues estos trastornos del suelo pélvico que van a condicionar, por ejemplo, la incontinencia urinaria. Tal vez es el problema más común en mujeres que han tenido varios hijos o múltiples gestaciones, o inclusive algunas otras más graves, como son prolapsos de órganos intrapélvicos. Entonces, eso comprueba obviamente la lesión o las alteraciones a largo plazo que genera la distensión o el tránsito del bebé a lo largo de la cavidad pélvica. En esta investigación del 2015, que no es muy antigua, a pesar de todo, se obtuvieron mediciones ecográficas transperineales de los músculos del suelo pélvico a las 21 y 37 semanas. Y nuevamente a las 6 semanas, a los 6 y a los 12 meses después del parto. Diferentes momentos de revisiones de mujeres de su suelo pélvico, ¿verdad? Ellos midieron en 300 nulíparas la movilidad del cuello de la vejiga y el área dentro del diátulo genital durante la maniobra de Valsalva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que les hacían a contener la respiración y tomaban las ecografías en un estado normal y en un estado de contener la respiración y hacían una expiración forzada. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Contener la respiración y hacer una expiración forzada. En pocas palabras, como se estaría empujando, llenando el aire en los pulmones y empujando. Este hiato es la abertura en forma de U en los músculos del suelo pélvico, a través del cual pasan la uretra, la vagina y el cuello. ¿Qué pasó cuando se hizo ese experimento? Sucedió que en estas mujeres, en estas 300 mujeres, había una distensión en el suelo pélvico, comparando las nulíparas con las multíparas o las que habían tenido hijos. Entonces se concluyó que había una dilatación en el suelo pélvico o en la abertura en forma de U de los músculos que sostienen todas las estructuras que están dentro de la pelvis, intrapélvicas. Y con eso se demostró, pues, lamentablemente la distensión o los cambios que ocurren con cada parto. Entonces, el parto es un evento traumático. Como dice la primera hoja del capítulo 22, es un evento traumático.
Después, para describir el resto, el texto habla sobre la estática fetal. ¿Qué es estática fetal? Estática fetal es la relación, ¿no?, que tiene el bebé o el feto y todos sus componentes, extremidades, tronco, cabeza, etc., con la madre. La estática fetal va a ser qué posición ocupa el bebé en el útero, ¿no? ¿Cómo está ubicado? ¿Hacia dónde están ubicadas sus extremidades? ¿Hacia dónde está ubicado su tronco? ¿Hacia dónde está ubicada su cabeza? Y para referirnos a estática fetal, existen algunas palabras que describen esa ubicación del bebé en el útero. ¿Cuáles son esas palabras? Situación. La otra, presentación. La otra, actitud. Y la otra, posición. ¿Ya? Entonces vamos a entender situación, presentación, actitud y posición. ¿Ya? Parece lo mismo, pero vamos a darnos cuenta que difieren, y conociendo el significado de cada una de estas palabras, vamos a saber en qué posición se encuentra el bebé, para hacer una descripción adecuada de su ubicación en el útero de la madre. Por ejemplo, este bebé está ubicado de una forma totalmente diferente a este. Este no va a nacer, necesita cesárea. Este tal vez nazca, pero con muchos riesgos, ¿no? Lo peor que puede pasar es que la cabeza se quede encajada y no salga. Porque obviamente extremidades y pelvis salen rápido, porque sus diámetros son pequeños. Pero si la cabeza no sale, es un desastre, porque ni siquiera con cesárea luego puede hacer que nazca. Normalmente los podálicos en la actualidad son cesáreas. Adelante. Ya no se hacen partos podálicos. Muy raro, ¿no? No sé que vengan en expulsivo. ¿A qué se refiere expulsivo? Cuando ya está en la etapa 3, ¿no? O en la etapa 2, perdón. Cuando ya se completó la dilatación a 10 y ya el bebé pues está saliendo. Expulsivo prácticamente ya está descendido. Pero ese bebé está en posición diferente que este. Pero también la cabeza de este ya está en una relación distinta. Miren cómo se va extendiendo hasta prácticamente estar en una presentación de cara. Entonces, veamos otras ilustraciones. Este, por ejemplo, está completamente distinto. Ahora, puede estar con el dorso hacia la izquierda o puede estar con el dorso hacia atrás, con la espalda hacia atrás. Y obviamente todo eso va a implicar cambios en el desarrollo de su parto. Algunas de estas situaciones, ubicaciones, no van a nacer, no van a progresar con el parto. Se van a trancar o se van a distribuir en el canal del parto. Entonces, por eso es necesario que utilicemos los términos correctos para describir la ubicación del bebé en el útero materno. En primer lugar, situación. En el texto habla de estática, pero nosotros le conocemos como situación. Es la única palabra que vamos a cambiar. Situación. ¿A qué se refiere la situación? Describe la relación del eje largo del feto con el de la madre, con el eje largo de la madre. Más del 99% de los partos términos, la estática fetal o la situación es longitudinal. Ocasionalmente, los ejes fetales y maternos pueden cruzarse en un ángulo de 45 grados, formando una situación oblicua. ¿Ya? Entonces, ¿qué situación? La relación del eje largo del feto con el eje largo de la madre. ¿Está bien? Entonces, hay tres tipos de situación. ¿Cuál es una? Longitudinal, la otra es oblicua y la otra sería transversal. ¿Está bien? Transversal. Entonces, esta eje del largo del feto con el eje largo de la madre. Longitudinal, 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 longitudinal. Este, longitudinal, ¿verdad? Porque es el eje largo del feto con el eje largo de la madre, longitudinal. Este, transversal. Transversal. Está transversal. ¿Ya? Si estaría un poco más inclinado, una posición intermedia, una situación intermedia entre esto y esto sería oblicuo. Longitudinal. ¿Ya? Oblicuo, perdón. Oblicuo. Longitudinal, oblicuo, transversal. ¿Ya? Este,
longitudinal. Este, longitudinal. Este, longitudinal. Todos son longitudinales. Todavía no nos referimos a cefálico o podal. Simplemente estamos hablando de su situación. ¿Está bien? De su situación. ¿Ya? Listo. Situación. ¿Qué más? Presentación. ¿Qué es la presentación? Presentación es la porción del cuerpo fetal que se encuentra en el canal del parto y en la proximidad más cercana, o en la proximidad más cercana. Obviamente, si no ha encajado, está próximo, no está en el canal del parto. La presentación cefálica es 96%, esto era 99%, eso es 96%. La fontanela occipital es la parte de presentación y esta se denomina presentación de vértice u occipital. ¿Qué es la presentación? La porción del cuerpo que se aproxima o que está dentro de la pelvis materna. Situación longitudinal, situación transversa, situación oblicua. ¿Cuál sería la presentación de este caso? Claro, está en pelviana, podálica o sentado. Pero normalmente se llama podálica o pelviana. Es una presentación pelviana. Esta presentación, situación transversa. La presentación sería de hombro o acromial o de hombro. Esta, ¿cómo sería esta presentación? Cefálica. Ya entendimos entonces el concepto. ¿Qué cosa es la presentación? La parte fetal o la porción fetal que se aproxima a la pelvis materna. Puede ser cefálica, vértice, ¿qué más decía? Cefálica, vértice o cefálica, vértice u occipital, ¿verdad? Cefálica, vértice u occipital. Entonces, ¿cómo diríamos que está este bebé? Situación longitudinal. Presentación cefálica, vértice u occipital. Situación longitudinal. Presentación podálica o pelviana. Situación transversa. Presentación hombro o acromial. ¿Ya? Presentación Cefálica. Cefálica, occipital o vértice. Situación longitudinal. ¿Ya? Muy bien, regresemos. Luego, esto hace una representación de lo que sería una actitud. ¿Qué es actitud? La actitud es la ubicación del mentón con respecto al cuerpo del bebé. Aquí el mentón está pegado a su tórax, aquí no, y aquí está todo completamente en extensión. Hay actitudes que los bebés toman cuando están en el útero que pueden ser diferentes. Obviamente esta es la primera, es la más fisiológica, la más adecuada, porque se va a ir a ubicar el vértice en el canal del parto para un nacimiento adecuado. Esta es la menos indicada porque va a resultar que hay un diámetro mucho mayor desde el mentón hasta la parte occipital que en este diámetro desde frente hasta occipital. Este diámetro es menor, por eso es que este bebé va a nacer fácilmente, pero como va extendiéndose la cabeza del bebé, ese diámetro se va haciendo más grande y luego va a ocurrir fenómenos como este de aquí, en el que lamentablemente la cabeza pues quede allí y ya no discurra en el parto normal, ¿no? ¿Qué se hace? Se hacen maniobras para tratar pues de cambiar la actitud fetal en este caso. A ver, leamos. Estática o situación longitudinal, presentación cefálica, actitud de vértice, sincitial, de frente o de cara. Obsérvense los cambios en la
actitud del feto en relación al vértice fetal y a medida que la cabeza se flexiona menos. Entonces, obviamente, notamos cambios en esta relación, en este vértice, porque cada vez el occipucio o el occipital se va haciendo más atrás, hasta que finalmente solo se nota en la cara. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa es actitud? Es la relación que guarda el mentón con este tórax o la extensión de la cabeza del bebé en el útero materno. Actitud. Esto se evalúa también con las maniobras del Leopold, ¿no? O finalmente en el parto cuando el bebé ya está naciendo. Doctor, solo se describe cuando es por presentación cefálica. Si Sí, fuera pelviano. obviamente no se puede describir, ¿no? En la pelvis. En la pelvis se describe más que todo si el sacro está ubicado hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahorita vamos a ver. Presentación pelviana. Cuando el feto se presenta de este modo, las tres configuraciones generales de la presión pueden ser franca, completa o de pie. Franca, completa o de pie. Entonces, cuando hay una presentación cefálica, puede ser con una actitud en vértice, con una actitud sincitial, con una actitud de frente o con una actitud de cara. Pero cuando hay una presentación pelviana, ¿cómo pueden ser? ¿De qué modo pueden ser? Franca, completa y de pie. Esta sería una franca, o también se llama pelvis verdadera. Franca o pelvis verdadera. ¿Cuándo sería completa? Completa sería cuando las extremidades están flexionadas, justamente a la altura de la pelvis. Extremidades flexionadas a la altura de la pelvis. ¿Y cuándo sería de pie? Cuando una de las extremidades sale hacia la cavidad vaginal, o sale del útero. Entonces es así, es una completamente podálica o de pie, que prácticamente está saliendo, uno de los pies, una de las extremidades se está extendiendo hacia abajo de la salida por la cavidad vaginal. Franca o verdadera, o incompleta también se llama. Completa, cuando las extremidades están flexionadas, no en este caso que están hacia arriba, hacia la cabeza, sino están flexionadas más o menos a la altura de la pelvis. Y de pie, obviamente se entiende que hay un miembro inferior que está saliendo por la cavidad vaginal, o los pies están hacia abajo. En esta presentación, o en esta situación transversa, podemos ver que el hombro está hacia atrás, está hacia el sacro, o está acromio posterior. ¿Por qué acromio posterior? Porque si ustedes ven, el bebé está mostrando la cara hacia adelante y obviamente el acromio está hacia atrás, hacia el sacro. Entonces, así se conoce como acromio posterior. Obviamente, si el bebé estaría mirando hacia atrás y el acromio estaría hacia la sífisis del pubis, esa sería una acromio anterior, ¿verdad? Una acromial anterior. Ahorita vamos a escribir otro dato más que nos interese. ¿Ya? Entonces, hasta ahora ya podemos describir situación, actitud y presentación. Entonces, vamos a hacer un repaso. Disculpe, doctor, solo sería entonces longitudinal, porque en transversal se podría describir también actitud. Claro, aquí ya no podemos describir actitud y aquí tampoco, sino modo de presentación y modo de presentación. Porque actitud solo se describe en las presentaciones cefálicas. Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sería esta? Situación longitudinal. Presentación Cefálica. actitud Vértice. vértice, ¿verdad? Vértice. Situación, presentación, actitud. Aquí, situación longitudinal, presentación cefálica, actitud Parece sincipital. sincipital, Sí. sincipital, frente y cara. Entonces, si vemos al bebé así, como en esta situación,
longitudinal. Presentación Cefálica. cefálica. Actitud, Cara. claro, está de cara, ¿verdad? O un modo de cara, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué significa mento anterior derecho, o mento anterior izquierda, o mento posterior derecha. Eso se refiere a la posición, ¿ya? Entonces, actitud. La cabeza fuertemente flexionada, el mentón está casi en contacto con el pecho, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas se doblan en las rodillas. En todas las presentaciones cefálicas, los brazos por lo general se encuentran en el pecho o paralelos a los lados. El cordón umbilical llena el espacio en las extremidades. En este caso, entonces, vemos que la actitud fisiológica sería esta, ¿verdad? El cordón umbilical aquí junto con las extremidades, los brazos flexionados hacia el tronco, hacia el pecho, el mentón pegado al pecho del bebé, no extendido, sino pegado al pecho del bebé. Posición, otra palabra. La posición se refiere a la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal hacia el lado derecho o izquierdo del canal del parto. Por consiguiente, con cada presentación puede haber dos posiciones, derecho o izquierdo. El occipucio fetal, el mentón o el sacro son los puntos determinantes en las presentaciones de vértice, cara o pelviana respectivamente, ¿no? Aproximadamente 2/3 de todas las presentaciones de vértice están en posición occipital izquierda y 1/3 en posición derecha. Ahora sí, comenzaron las complicaciones. ¿Qué es la posición? La posición se refiere a la relación de una posición elegida arbitrariamente. ¿Cuál es esta? O puede ser el mentón o el occipucio o el sacro. El mentón, el occipucio o el sacro. Dice hacia el lado derecho o izquierdo del canal del parto. ¿Qué es posición? La relación de un punto arbitrario con el lado derecho o el lado izquierdo del canal del parto. Aproximadamente 2/3 de las presentaciones de vértice están en posición occipital izquierda. Entonces vamos a la más fisiológica, ya para no confundirnos. Listo. Entonces, ¿qué dice? La presentación es la relación de un punto elegido arbitrariamente, en este caso es el occipucio, con el lado derecho o el lado izquierdo de la mano. En este caso estamos viendo a una madre que está de pie, ¿verdad? ¿Cuál es el lado izquierdo? Este es el lado izquierdo. ¿Cuál es el lado derecho? Este es el lado derecho. Y en este caso estamos viendo a una madre que está recostada en posición ginecológica o en posición de litotomía, ¿verdad? Está extendiendo las piernas o flexionando las piernas, flexionando los muslos contra el abdomen y vemos el canal del parto. En este caso, la cabeza estaría hacia atrás y los pies estarían hacia nosotros. Este sería el lado izquierdo y este sería el lado derecho, ¿verdad? Estamos viendo a la mujer recostada. Entonces, el occipucio está hacia el lado izquierdo. Aquí también el occipucio está hacia el lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la posición? Posición izquierda. Posición izquierda. En este caso, también está en el lado izquierdo, ¿verdad? Solo que está posterior y aquí está, perdón, en este está anterior y en este está posterior. Anterior, posterior. ¿Qué decía el texto atrás? Un segundo. El texto decía que 2/3 de las presentaciones están en occipito, posición occipital izquierda y 1/3 a la derecha. Entonces, este es más común, occipito izquierda a la derecha, ¿ya? ¿Y cuál es más común de estas dos? ¿Anterior o posterior? Posterior. Anterior. Esta es la más común, ¿ya? Entonces, la mayoría de los bebés va a estar en esta situación, en esta actitud, en esta presentación y en esta posición. Es la más común.
¿Cuál es la más común? Situación longitudinal. Presentación cefálica. Actitud vértice. Posición izquierda. Otra forma de considerar es, cuando hacemos maniobras de Leopold, encontrar hacia dónde está el dorso. Cuando vamos a palpar al bebé, vamos a palpar abdomen. En la segunda maniobra utilizamos nuestra mano derecha o nuestra mano izquierda para ver en qué posición se encuentra el dorso. Las extremidades del bebé son bastante manipulables, ¿no? No hay una resistencia cuando hacemos la maniobra de Leopold o la exploración manual. Pero en cambio, cuando vamos a tocar el dorso, claramente notamos una masa, ¿verdad? Un bulbo. Y eso nos indica a qué lado está su dorso. Puede estar el dorso izquierdo, como en este caso, o puede estar con el dorso derecho, o sea, la espaldita está hacia la derecha de la madre o la espaldita está hacia la izquierda de la madre. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo leeríamos esto? ¿Cómo describimos esta ubicación del bebé? Está en longitudinal, cefálico, vértice, dorso o posición izquierda. Dorso o posición izquierda. Otra vez. Longitudinal, ¿verdad? Cefálico, vértice, ¿qué más? Posición izquierda. Todo esto que hemos dicho se podría resumir si ubicamos la ubicación del occipucio, ¿verdad? Porque si vemos esto en el examen ginecológico, ¿qué estamos viendo? En primer lugar, que está longitudinal. En segundo lugar, que está cefálico, ¿verdad? Si está cefálico, vamos a ver si está a la derecha o a la izquierda. Entonces, en este caso sabemos que es a la izquierda, porque este es el lado izquierdo de la madre, ¿verdad? Entonces, esta variedad de presentación, o mejor dicho, esta posición, ya nos indica la situación y la presentación. Esta sería una posición occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Occipito, ilíaca, izquierda, anterior. ¿Qué quiere decir? El occipucio se relaciona con el hueso ilíaco a la izquierda, pero anterior, porque si estaría posterior, estaría relacionado hacia atrás, ¿verdad? Estaría más cerca del sacro, en este caso está más cerca de la sínfisis del cuello. ¿Ya? A ver, veamos entonces los demás ejemplos. Doctor, disculpe, Dime. ¿no hay una parte media ni que sea anterior ni posterior? Claro que sí, podría ser que no esté ni anterior ni posterior, y podría ser transversa, ¿verdad? Occipito, ilíaca, izquierda, ni anterior ni posterior, transversa. Sí. Que no esté ni anterior ni posterior. A ver, veamos esta. ¿Cómo se leía esta? A ver, vamos a cortar, ya, para no leer, ya. Este estaría en situación longitudinal, ¿verdad? Presentación, Cefálico. actitud, vértice. Posición, Derecha derecha. posterior. Claro, derecha. Derecha, anterior o posterior. Posterior. Posterior, mire, el occipucio está hacia atrás. Y aquí, anterior o posterior. Transversa. Occipito, derecha, posterior. Occipito, derecha, transversa o transversa derecha. ¿Verdad? Porque no está ni anterior ni posterior, está transversa. Genial, ya se la saben. Entonces, en el examen tienen que responder la ubicación del verbo de acuerdo a la imagen o a la descripción que se les dé. ¿Está bien? A ver, otra imagen más para repasar. ¿Cómo estaría? No vale ver ya. ¿Cómo estaría este de aquí, este primer ejemplo? Situación Longitudinal. Presentación, Cefálico. actitud, Cara. ¿verdad? Está de cara. Posición, Occipito derecho. no hay occipito aquí.
Cuando era presentación de cara, ¿cuál era la referencia? ¿Las orejas, mentón. el mentón o la frente? Mentón. El mentón. Entonces, mento anterior, ¿verdad? Mento izquierda anterior. Mento anterior izquierda. Esta obviamente mento anterior derecha y esta mento posterior derecha. Obviamente este amigo probablemente si no se hacen las maniobras correctivas vamos a tener que hacerlo girar de una manera diferente para que se produzca el nacimiento. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque luego van a haber una secuencia de pasos para el nacimiento y tenemos que acompañar o guiar el proceso del parto. A ver, una más, para tenerlo grabado. Esta. ¿Cómo describiría? Longitudinal, podálico, pélvico y posición. Sacro, correcto. Sacro posterior, ¿verdad? O sacro derecha posterior. Sacro izquierda posterior, ¿verdad? Sacro izquierda posterior. ¿Y esta situación? Transversa, ¿verdad? Transversal. Presentación. Acromio. Posición. Acromio, torso posterior derecha. A ver, analicemos. El hombro del feto está a la derecha de la madre. Claro, está hacia la derecha. Y la espalda está en posición posterior. Claro, el acromio está posterior, relacionado con el sacro. Entonces, esta se llama acromio derecha posterior o acromio posterior derecha. Este bebé podría estar ubicado hacia la izquierda, ¿verdad? Pero mirando hacia adelante. Entonces, ¿cuál sería esa ubicación del bebé? Acromio posterior izquierda, porque el hombro está hacia la izquierda, en este caso el hombro está hacia la derecha. Si el bebé estaría mirando para atrás, acromio anterior derecha o acromio anterior izquierda. ¿Está bien? Aunque esta no es muy rara, pero también es posible. En el examen pasado yo les pregunté así, solo para ponerles un ejemplo, no quiere decir que les voy a repetir la misma pregunta. ¿Ya? Les dije así. ¿Por qué no? Porque es que si no, no vas a estudiar y la noche anterior no vamos a estar repasando de memoria para resolver el examen. Y recuerda que no estudiamos para resolver el examen, estudiamos para aprender, ¿verdad? Para aprender. Además, esto está fácil, no está tan complicado. Entonces les pregunté, ¿cuántos modos de presentación existen? ¿O qué variedades de presentación puedes encontrar en un bebé? Me pusieron podálica y cefálica. Y listo. Pero no les conté el punto completo. ¿Por qué? Porque les faltó esta, ¿verdad? La transversal, la de hombro o la acromial. No, pero solo hay podálica y transversa. No, solo hay podálica y cefálica. Y esta, y el dibujo de la página. Y el dibujo de la página 425. Tiene razón, ya. Entonces, en ese sentido, tanto situación como posición, situación como presentación, existen las longitudinal o transversal, y en este caso hay cefálica, podálica y transversa también. Transversa que puede ser lo mismo que la situación, porque una situación también es transversa. Y en la otra hay oblicua más. Entonces, a ver, repaso. Situación o longitudinal, transversa, oblicua. Actitud, cuando está en presentación de vértice, sincipital, de frente o de cara. Presentación, cefálica, podálica o acromial. Posición, izquierda o derecha, anterior y posterior.
izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Eso es toda la posición. No hay endoso anterior y posterior. No, porque ya eso se refiere a la variedad de posición, que puede ser en este caso izquierda, izquierda o derecha, derecha. Estática longitudinal, presentación de vértice, occipucio, occipito posterior derecha, occipito posterior transversa. Igual puede ser esto a la izquierda, occipito transversa izquierda, entonces occipito transversa derecha. Listo, ahora. Las maniobras de Leopold pueden ser difíciles y no imposibles en personas que están obesas, ¿no? O si el volumen del líquido amniótico es excesivo, o si la placenta está insertada de manera anterior. Obviamente, si está adelante, no se va a poder hacer una maniobra adecuada. Doctor, disculpe, antes de pasar, en la presentación acromiana no existiría actitud. Claro, no existiría actitud, porque la actitud solamente se evalúa cuando hay presentaciones de vértice. Entonces, de frente se pasaría a la posición. Claro, por eso es que solo le describe como occipito posterior derecha o occipito posterior izquierdo, de acuerdo con este. No hay actitud en este caso, ¿no? Ni tampoco en este, porque estamos en pélvica. Pero aquí hay modos. ¿Cuál es el modo de la presentación pélvica? Franca, completa y de pie. No, eso no es actitud, sino es presentación. Eso es modos de presentación. Modos de presentación. ¿Ya? Entonces, ahora hacemos otro repaso, no se preocupen, hasta aprenderlo completo, ¿ya? Las maniobras de Leopold son maniobras de exploración en el abdomen de una mujer gestante para encontrar o descubrir la ubicación del bebé. En este caso, por ejemplo, la primera maniobra de Leopold se realiza hacia los pies de la paciente, pero mirando hacia ella, y con las dos manos tratamos de encontrar qué cosa ocupa el fondo uterino. Si encontramos una consistencia dura, obviamente va a ser el cráneo del bebé, o puede ser una consistencia suave, que sería la pelvis del bebé, que está en esa posición del fondo uterino. Luego, con la segunda maniobra, vamos a observar o vamos a explorar cuál es el dorso, a qué lado está el dorso del bebé. En este caso está en ¿qué posición? Posición izquierda, correcto, posición izquierda, porque el dorso está a la izquierda y las extremidades están a la derecha. En las extremidades se puede palpar blando, ¿no? Se puede producir, incluso podemos a veces palpar hasta las propias extremidades, pero en cambio en el dorso se palpa solo una masa de consistencia dura, ¿no? Que es la espalda de la columna vertebral. La tercera maniobra le permite confirmar la presentación. En este caso estamos viendo que es una presentación cefálica, porque obviamente el cráneo es más duro que la pelvis, y también nos permite ver si el bebé ya se encuentra encajando en la zona pélvica o todavía está no ha descendido a la zona pélvica. Y la cuarta maniobra nos ayuda a confirmar el encajamiento y también poder evaluar la actitud fetal. Todo lo que estoy diciendo está escrito en el texto, solo lo estamos explicando aquí en las diferentes maniobras. Entonces, con esta maniobra, ¿qué vamos a ver? La situación, ¿verdad? Porque puede estar longitudinal, puede estar transverso. Oblicuo es una posición intermedia que luego puede convertirse en longitudinal, porque es 90%. O después pocas veces puede evolucionar a transversal. Entonces, en esta hacemos la situación. También podemos ver la presentación, claro, porque vamos a buscar qué cosa hay en el fondo uterino. Si en este fondo uterino está la cabeza, entonces va a ser una presentación podal. Si está la pelvis, entonces va a ser una presentación cefálica, ¿verdad? Evaluamos la situación. Con esta, ¿qué evaluamos? Evaluamos la posición. La posición, si está a la derecha, si está a la izquierda. En este evaluamos la presentación, ¿verdad? La presentación. Porque vamos a hacer esta maniobra como de pinzamiento para tocar la cabeza del bebé, o en todo caso vamos a palpar la pelvis
obviamente mucho más larga, no va a ser de tanta consistencia. Y además vamos a evaluar, aparte de la presentación, si hay encajamiento. Finalmente, con la cuarta maniobra que hacemos, confirmamos la presentación y podemos evaluar también la actitud fetal y el encajamiento, ¿verdad? 4 maniobras de Leopold: primera maniobra, segunda maniobra, tercera maniobra, cuarta maniobra. Lo ideal es que se practique esto en una mujer gestante, pero en las máquinas que tenemos arriba se puede evaluar con relativa certeza. ¿Qué preguntaría en el examen? Descríbame las maniobras de Leopold. Esa es la pregunta. Primera maniobra, ¿cómo se realiza? Acá, por ejemplo, me olvidé decirles, ya nos está mirando hacia la cara de la paciente, estamos mirando hacia los pies. Hasta aquí estamos ubicados frente a ella, frente a ella, frente a ella. Pero aquí ya cambiamos de posición. El libro lo explica. Estamos mirando hacia los pies de la paciente y estamos haciendo una exploración más detenida de cómo está ubicada la cabeza dentro de la pelvis materna para confirmar el encajamiento y también ver la actitud que tiene el bebé. Normalmente es una actitud de vértice. En muy raros casos hay las otras variaciones como las transversas o las acromiales. Porque imagínense, si el bebé está en su buen peso, entonces es imposible que el útero no está en esta forma, ¿verdad? Esto ocurre sobre todo cuando hay embarazos con restricción de crecimiento, posiciones de la placenta que dificultan la ubicación del bebé longitudinal, gemelos, ¿no? Mellizos, pueden ser. Examen vaginal. Con el inicio del trabajo de parto y después de la dilatación cervical, las presentaciones de Versite y sus posiciones se reconocen por la palpación de diversas estructuras y fontanelas fetales. Las presentaciones faciales y de nalgas se identifican mediante la palpación de los rasgos faciales o el sacro y el periné fetales respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que con el examen vaginal vamos a descubrir detalles de la presentación de vértice o de nalgas o las de hombro, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estamos haciendo tacto vaginal para ver dónde está la fontanela anterior y dónde está la fontanela posterior. En este caso, cuando no existía ecografía, estos exámenes eran muy importantes para saber hacia dónde está ubicada el occipucio. En este caso, ¿cómo sería aquí la descripción de la ubicación del bebé? Longitudinal, ¿qué más? Cefálico, vértice, izquierdo, ¿verdad? Izquierdo anterior, porque aquí está el occipucio. Esta es la fontanela anterior, esta es la fontanela posterior, este es el occipital. Occipito, ilíaca, izquierda, anterior. ¿Debemos colocar también la relación del hueso o no es necesario? En presentaciones de vértice, la denominación completa incluye la mención de ilíaco, ¿no? Del hueso ilíaco, occipito, ilíaco, izquierda, anterior. En las otras no. Cuando hemos hablado de podálico no era sacroiliaco, por convención, ¿no? Aunque no es necesario porque se sabe que está ahí, ¿no? Pero normalmente lo mencionan completo. Doctor, y los dibujos que nos ha mostrado anteriormente, ¿nosotros en la hora del parto lo vamos a ver así o solamente vamos a hacer tacto y vamos a ver, deducir su presentación? Claro. En primer lugar, vamos a hacer esto para deducir la ubicación del bebé. Aparte, normalmente tienes una ecografía que ya te define la ubicación del bebé. Y esto nos interesa por lo siguiente. Un momento, por favor, ahorita vamos a ver en la utilidad. Los cambios necesarios en la posición de la parte de presentación para el desplazarse por el canal pélvico constituyen los mecanismos de parto. Los movimientos cardinales del parto son encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Movimientos cardinales del parto. Entonces, ¿para qué nos sirve eso que hemos aprendido? Porque te vas a dar cuenta que, mira, va cambiando la relación del occipucio conforme se va descendiendo el parto o los mecanismos del parto. Miren cómo cambia el occipucio.
Primero está occipitilaje izquierdo anterior, luego miren cómo se va yendo hacia la sínfisis del pubis. En este momento está en completa relación con la sínfisis del pubis. Luego, otra vez regresa a su ubicación normal de occipitilaje izquierdo anterior para producirse ya la expulsión o la salida del bebé. Entonces, cuando tú sigues esta referencia, este punto de referencia, sabes cómo está desarrollándose el parto. Si esto no cumple o no sigue ese trayecto o este normal desarrollo, entonces sabes que hay un problema en el avance o en el transcurso del trabajo de parto. Se puede quedar aquí. Y si se queda aquí, sabes que no hay una restitución. Entonces, algo está pasando para que el bebé no continúe. Y se queda aquí, pasan 1, 2, 3, 4 horas, y el bebé no progresa de esta área, entonces algo está pasando, ¿verdad? No se está desarrollando el parto de la manera más adecuada. De la misma manera en pélvico, ¿verdad? En pélvico podemos ver si es que está rotando, si está avanzando, o en todo caso, si está extendido un pie, cómo vamos a hacer la salida o vamos a hacer la extracción de las extremidades de un parto pélvico. Que, como les digo, en estos días prácticamente ya nadie se arriesga a hacerlo. Ahorita vamos a ver por qué. Doctor, entonces, si no es del lado derecho o izquierdo, está en el medio de la sínfisis, ¿tiene un nombre para describir? Claro que sí, ¿En la posición? Izquierdo o derecho. Entonces comenzamos. Cuando comienzan las contracciones, el bebé, ¿cuál es la situación? Longitudinal. Presentación, Cefálica. actitud, Vértice. posición, ilíaco izquierdo anterior. claro, izquierdo anterior, ¿verdad? Porque esto ya nos ayuda. Deduciendo aquí en la imagen, vemos esto y podemos deducir cómo está el bebé en el útero materno, ¿verdad? Entonces, comienza la cabeza que está flotando, no hay encajamiento. Con nuestra tercera maniobra de Leopold no encontraríamos encajamiento y la cabeza estaría flotando o estaría peloteando encima de la sínfisis del pubis, ¿verdad? Antes del parto. ¿Qué más? Podríamos usar la cuarta maniobra de Leopold para poner nuestros dedos en esta parte de esta línea roja que representa el músculo del útero y notaríamos que hay un espacio porque el bebé no ha encajado, ¿verdad? Pero cuando comienza el parto, ¿qué sucede? Sucede un encajamiento. Primer evento de los mecanismos del parto. Este encajamiento, conforme avanza la contracción uterina, recuérdense que había más contracción en el fondo que en el segmento, ¿se acuerdan? Por eso es que el bebé es propulsado, impulsado desde atrás para que pueda salir. ¿Qué más va a suceder? Descenso. Y se completa la flexión. Ahora imagínense, si está en una presentación de cara, de frente, entonces no se ha completado la flexión. Algo ha ocurrido, ¿verdad? Porque el bebé está en esta situación, o en esta presentación, en esta actitud de cara, o de frente en este caso. Porque es un problema. Miren esta longitud, de aquí hasta aquí, desde el mentón hasta occipital. Es mucho tamaño, que probablemente no va a salir por este espacio del canal del parto. En cambio, esta actitud permite una longitud de frente o de bregma hasta occipital mucho más pequeña. Este tamaño es mucho menor que este tamaño, esta longitud, ¿verdad? Por eso es que esta actitud es la más adecuada, la más fisiológica para que se produzca el nacimiento. Continuamos. Miren, aquí el vértice no ha cambiado todavía de posición. Luego viene la rotación interna. ¿Qué significa rotación interna? Este punto de referencia está rotando hacia adentro, es decir, está yendo contra las agujas del reloj para ubicarse justamente al lado de la sínfisis del pubis o en su relación directa con la sínfisis del pubis. ¿Por qué nos interesa este cambio?
¿Cuál es la importancia de eso? Cuando estudiemos canal del parto, vamos a ver que existen algunos estrechos anatómicos o estrechos obstétricos que tienen que pasar por el diámetro más pequeño que tiene el bebé, si no, no van a ser. En este caso, aquí podemos ver las dos espinas, que son el espacio más pequeño que hay en el canal del parto, que es aproximadamente unos 10 a 10.5 centímetros. Entonces, si el bebé no haría esta rotación interna y se quedaría aquí en transversa o en occipital izquierda anterior, no podría pasar por este estrecho de las espinas, ¿verdad? Porque solamente es 10 a 10.5 centímetros. Entonces, mientras el útero está impulsando la salida del bebé, se producen estos cambios en la posición o en la ubicación del vértice, para que pueda pasar el cuerpo del bebé por los estrechos del canal del parto. Esto es uno. ¿Cuál es el otro? El otro es el espacio o el diámetro que existe entre la sínfisis del pubis y el sacro. Aquí, miren, sínfisis del pubis y el sacro, o el promontorio. Miren, sínfisis del pubis. Este es un espacio que también, ¿cuánto es? Es aproximadamente 10.5 a 11 centímetros. Entonces, si es 10.5 centímetros, este espacio, desde la parte posterior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio, entonces tampoco la cabeza podría pasar así, porque esta longitud es mucho más grande, ¿no? Son casi 12 centímetros. Entonces, cuando va a pasar por la sínfisis del pubis y el promontorio, está ubicado estratégicamente para que este diámetro biparietal pase por ese extremo. Y cuando llega a la parte de las espinas, también se corrige o se ubica de tal forma que el diámetro biparietal, que es el más pequeño, pueda pasar por estos 10.5 centímetros y por estos 10.5 centímetros. Entonces, este mecanismo del parto y estos movimientos de estos puntos de referencia son importantes porque garantizan que el diámetro menor, más pequeño, biparietal, y luego de los hombros, pueda pasar por esos estrechos, la sínfisis del pubis y el promontorio, y luego las dos espinas izquierdas, ¿verdad? Vamos a verlo más cuando analicemos el canal del parto en prácticas, ¿no? El estudio del canal del parto nos toca el próximo martes, ¿no? Y ahí vamos a entenderlo cuando hagamos la práctica del nacimiento del bebé con nuestros pelvis maternos o pelvis femeninas, ¿ya? Entonces, continuamos. Nos quedamos en rotación interna. Esta rotación interna garantiza que pasemos por este estrecho. ¿Y cómo están ubicados los hombros? Miren. Los hombros están ubicados de tal manera que pueda aprovecharse ese espacio. Están pasando los hombros sin problema por la sínfisis del pubis y el promontorio, ¿verdad? Porque es el espacio más adecuado para pasar. Hace un momento la cabeza estaba adecuadamente ubicada para pasar este estrecho. Y ahora los hombros. Si los hombros estarían en esta posición, no podrían pasar por este espacio, miren. En el momento del nacimiento ya los hombros se ubican de esta manera. Pero aquí los hombros tienen que estar más o menos espalda y pecho, ¿verdad? Porque en esta posición no podrían pasar los hombros por este estrecho. Luego viene la rotación interna, viene la extensión completa. ¿Qué sucede? Entonces, como ya superó estas espinas, la cabeza del bebé sale en expulsión. El bebé nace mirando hacia abajo la mayoría de ocasiones. ¿Está bien? Entonces, esto en este momento es en el que hay que tener cuidado para que la expulsión o la extensión no sea muy fuerte, no sea muy violenta. ¿Qué sucede si hay una extensión violenta? Va a haber un desgarro.
que puede ser primero, segundo, tercero, cuarto grado, de acuerdo a las paredes de la vagina o del recto que comprometa. ¿Hijo desgasto, doctor? Claro, puede haber un desgarro vaginal. Y aquí hay que contener con una gasa la salida de la cabecita del bebé. Mientras está viendo contracción, la cabecita va saliendo lentamente. Y ustedes ya, incluso en este momento, puede llorar el bebé, puede comenzar a llorar el bebé, ¿no? Para que se produzca. Ya nació la cabeza, el resto es prácticamente fácil de que nazca. Luego, ¿qué viene? Estamos en extensión. Después de la extensión viene la restitución o la rotación externa. ¿Qué permite la rotación externa? La cabeza del bebé se vuelve a su ubicación inicial, miren, como esto. Y como esto está en la ubicación ideal, los hombros están en una posición ideal para pasar estos 10.5 centímetros entre estas dos espinas, ¿verdad? Porque los hombros están hacia adelante y hacia atrás, hasta anterior y posterior. Luego viene la rotación externa y luego viene la expulsión, ¿no? O la salida del hombro anterior. Sale primero el hombro anterior, cabeza hacia abajo, y luego sale el hombro posterior, cabeza hacia arriba. Entonces nosotros vamos a dirigir este proceso. A partir de aquí, prácticamente ya nuestras manos, incluso desde el inicio, ¿no? Porque estamos dilatando cavidad vaginal. Y aquí vamos a ir conduciendo la cabecita del bebé. ¿Qué pasa si este bebé tiene alguna detención, ¿no? Alguna interrupción en ese transcurso? Entonces eso se conoce como distosia, una alteración del trabajo del parto normal. A veces el bebé está muy cabezón. Si está muy cabezón, nunca va a encajar, nunca va a descender, nunca va a flexionar. Entonces, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de trabajo de parto, no hay dilatación, pero las contracciones son cada minuto. Entonces el bebé se queda trancado en la parte inicial, no avanza. Como no avanza, una distosia. ¿Qué otra cosa puede pasar? Una distosia de hombros, ¿no? En un bebé que ha pasado, ha habido modificaciones en la cabeza, pero no pasan los hombros. Entonces ahí hay que ayudarle, ¿no? A veces incluso se saca un bracito y sacando un bracito se puede ayudar a nacer al bebé, ¿no? O en el peor de los casos, incluso a veces hay fractura de la clavícula, ¿no? Para que el hombro disminuya de diámetro y pueda salir el bebé. Pero eso ya es cuestión patológica, como les digo, no nos corresponde ahora hacer, ¿ya? Hay que aprender de memoria el mecanismo del trabajo de parto. Pero esto lo vamos a repasar en práctica, no se preocupen, ¿ya? Cuando hablemos del canal del parto lo vamos a repasar hasta que lo aprendan de memoria, ¿ya? ¿Qué ibas a preguntar, Samuel? Digamos entonces que ese es el modelo que se espera tener en un trabajo de parto. Correcto, en más del 90% de los partos. ¿Por qué? Porque el 99% es situación longitudinal. Y más del 90% es presentación cefálica. Y además tú tienes controles prenatales. Y en los controles prenatales, utilizando maniobras de Leopold, has confirmado situación, presentación, actitud, posición y sabes cómo es el bebé. Lo más adecuado es que un parto fisiológico normal se desarrolle de esta manera, ¿verdad? En el 90% de los casos. Y si no tuviera esa posición, actitud y presentación, ya no podrían hacer bien. Podrían hacer, pero habría que seguir cuidadosamente el desarrollo del parto, porque en este caso, ¿qué posición es esta? ¿Izquierda o derecha? Una posición izquierda. Izquierda. Y si está en posición derecha, entonces el occipucio va a estar ubicado hacia este lado. Vamos a esperar una rotación interna y la rotación externa que va a ser hacia la misma derecha. Miren cómo esa rotación interna primero está hacia la izquierda, luego está al medio y luego regresa a la izquierda, ¿sí o no? La cabecita del bebé gira mirando hacia abajo y después de mirar hacia abajo vuelve a mirar
hacia el costado, hacia la derecha de la madre, porque el occipucio está a la izquierda. ¿Qué pasa si tú no controlas esta posición y le haces girar al bebé para que mire hacia el otro lado? Entonces estás haciéndole dar una vuelta completa a la cabeza del bebé, ¿no? Entonces eso puede ser un problema, sobre todo por las partes frágiles que tiene el bebé. Sí o sí, doctor, sigue esa rutina de movimiento. ¿Sí? Esa rutina de movimiento, por eso se llama mecanismo de parto. Es que estuve ubicado mirando para el otro lado. No se puede seguir el mismo paso. Claro, siguen todos los pasos, pero en manera hacia la derecha. Ya no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Eso lo vamos a ver en práctica cuando tengamos un bebé, un muñeco, y cómo caminan por la pelvis lateral. No te preocupes, ya lo vamos a practicar. Doctor, y tenía una pregunta sobre el gráfico 4. Claro. En el número 4 no es ni izquierda ni derecha, es justo en el medio. ¿Cómo se llamaría entonces? Claro, aquí está haciendo una rotación interna. Sigue en rotación interna, porque de lo que estaba hacia la anterior se ha ido hacia la interna. Aquí obviamente terminó la rotación, completó la rotación, ¿verdad? Y va a iniciar la extensión. No tiene un nombre entonces, simplemente es un momento. Claro, simplemente es un momento, porque en realidad esto es prácticamente el símbolo. Por eso hemos dicho que no vamos a tener en cuenta el 4. Mira, si regresas a lo que hemos mencionado anteriormente, a ver, veamos. Acá está. Ya, mira con atención aquí. Aquí, mira. Los cambios necesarios en la posición de la parte de la presentación para desplazarse por el canal pélvico constituyen los mecanismos del parto. ¿Qué cosa es mecanismo del parto? Los cambios necesarios en la posición de la parte de la presentación para desplazarse por el canal pélvico. Los cambios para desplazarse por el canal pélvico. Estos movimientos cardinales del parto son encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y finalmente la expulsión. ¿Está bien? Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa o restitución y finalmente expulsión. El bebé primero hombro anterior y después el hombro posterior. Entonces, si nuestras manos están aquí, primero vamos a mover la cabeza del bebé hacia abajo y después vamos a llevar la cabeza del bebé hacia arriba para que salga completamente el canal vaginal, ¿verdad? Doctor, rotación interna le dice cuando va hacia el lado izquierdo. ¿A qué se le llama rotación interna? El occipucio se va a relacionarse directamente con la sínfisis del pubis, ¿verdad? Rotación interna. Rotación externa o también restitución. ¿Por qué? Porque vuelve a su posición original como la que estaba al inicio. Se restituye. Vuelve, o sea, hace una rotación externa, alejándose de la sínfisis del pubis. Por eso se llama externa, hacia exterior. Hacia interior, hacia exterior. ¿Por qué es importante esto? Porque nos está mostrando cómo el bebé está atravesando este estrecho entre las dos espinas para mostrar el diámetro menor, que es el diámetro biparietal, y de tal forma que este estrecho es superado fácilmente, porque este diámetro es el más pequeño, el diámetro biparietal. El bebé no podría pasar las dos espinas cuando está en transverso, por ejemplo, aquí. ¿Por qué? Porque esta longitud, desde la frente hasta el occipital, es más larga que el biparietal, ¿verdad? Que puede pasar sin problema. Es por eso que en biparietal también atraviesa este espacio entre la sínfisis del pubis y el promontorio. Mira a continuación la siguiente figura. En este caso, el bebé está ubicado en un diámetro que puede atravesar la sínfisis del pubis y el promontorio. Si la nariz del bebé estaría hacia la sínfisis o hacia el sacro, no podría atravesar. ¿Por qué? Porque el diámetro biparietal es un diámetro menor que un diámetro de occipital a frontal, ¿verdad?
Entonces el bebé se ubica de tal forma que pueda atravesar este estrecho. Y después, ¿por qué ocurre la rotación interna? Porque más abajo están las espinas, que son un diámetro de 10.5, que también tienen que ser atravesadas de manera cómoda por el diámetro biparietal. En este caso está haciendo una referencia a un fenómeno que se llama asinclitismo o sinclitismo. ¿Qué es asinclitismo y sinclitismo? Se refiere a la ubicación de la presentación o del vértice con respecto a este primer estrecho. Miren, cuando se habla de asinclitismo anterior, el parietal está relacionado con la parte anterior de la madre. El parietal anterior es el que se va a mostrar hacia la cavidad pélvica. En este caso está haciendo un movimiento como para ubicarse y hacer ya el encajamiento. En este sinclitismo normal es lo que normalmente ocurre, y también el bebé ya está entrando hacia la cavidad pélvica. Pero ¿cuál es el que nos puede causar problemas? Este asinclitismo posterior, donde el parietal posterior es el que se afronta o es el que desciende hacia la cavidad pélvica. Porque aquí ya no va a ocurrir un encajamiento normal, sino puede haber una obstrucción. Entonces aquí hay que hacer maniobras, ¿no?, que permitan la ubicación adecuada del vértice y pueda descender por el canal del parto. Entonces, si nosotros estamos haciendo una exploración ginecológica y notamos que esta sutura entre los dos parietales se está ubicando, miren, hacia adelante, estamos notando, acá está la sutura. Obviamente vamos a hacer maniobras aquí adelante en la cabeza o en la sínfisis del pubis para permitir que la cabecita entre y siga su desarrollo normal del mecanismo de parto, ¿verdad? Pero en este caso, en sinclitismo normal o en asinclitismo anterior, prácticamente la fuerza del útero va a hacer que el bebé continúe su proceso de nacimiento normal. Lo ideal o lo normal es esto, pero a veces ocurre que el bebé primero presenta su parietal anterior, que luego es modificable fisiológicamente, o en algunos casos hay que hacer maniobras para que el bebé ubique la cabeza o el vértice de manera adecuada en el canal del parto. ¿Okay? Aquí, ¿verdad? Obviamente la maniobra más fácil es realizar una suave presión sobre la sínfisis del pubis para que pueda ingresar la cabeza por el canal del parto. Entonces, esto es lo que sigue a continuación. Miren lo que les describía, aquí ocurre con más detalle. El bebé comienza en occipito ilíaca izquierda anterior. Situación longitudinal. Actitud vértice. Posición izquierda. Presentación cepálica. Bien, ya está descendiendo por el canal del parto. Aquí estaba en asinclitismo anterior o posterior. Posterior. ¿Miren? ¿Por qué? Porque el parietal está posterior, pero luego con una maniobra probablemente entra ya a la cabeza entra al canal del parto, ¿verdad? ¿Por qué entra de esta manera? Porque el diámetro biparietal es justamente adecuado para pasar por este primer estrecho, que apenas son 10.5-11 centímetros de longitud. Si estaría la nariz hacia la sínfisis o la nariz hacia el promontorio, hacia el sacro, no va a pasar el bebé, se va a quedar detenido en la primera etapa. Pero como ocurre la ubicación o la posición occipito ilíaca izquierda anterior, el bebé va encajando y va descendiendo. Luego, ¿qué más ocurre? Luego ya está ubicado prácticamente en la salida, ¿no?, con dilatación de 10, ya está para salir la cabeza del bebé. Y entonces miren cómo se va a producir la rotación interna. La nariz va hacia abajo. ¿Qué pasa con el occipucio? Se relaciona con la sínfisis del pubis. En este instante, el occipucio está en relación con la sínfisis del pubis, como hemos visto en una imagen anterior. Aquí. Esta imagen es esta.
El bebé ya está en rotación interna. Luego de la rotación interna, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la rotación externa. En este momento, miren ustedes cómo están ubicados los hombros. Otra vez, en un diámetro que les permita pasar este primer estrecho. Porque si los hombros estarían en esta ubicación, no van a pasar por aquí, ¿verdad? No van a pasar por aquí. Para que los hombros pasen por este estrecho, necesitan estar ubicados de esta manera. Porque obviamente este diámetro, ¿verdad?, de la espalda al pecho es mucho menor que el diámetro de los dos hombros. Entonces, cuando se ubica de esta manera, el bebé está en rotación interna. Y luego, ¿qué cosa viene de aquí abajo? Vienen las espinas. No podrían pasar los hombros por las espinas. Miren, otra vez regresamos. No podrían pasar, ¿verdad? Aquí están las dos espinas. Y como no pueden pasar por esas, tiene que haber una restitución o una rotación interna. En la rotación interna, ¿qué sucede? Los hombros ya no están de tal manera relacionados con las espinas, sino están de costado, están puestos en antero-posterior, y por eso pueden pasar por este estrecho de aquí. En ese caso ya se produce pues la expulsión, ¿no? Primero la salida del hombro anterior y después de la salida del hombro posterior, lo que significa que al final del nacimiento, ¿qué maniobra tenemos que hacer? La cabeza del bebé para abajo y luego la cabeza del bebé para arriba, despacio, para que pueda salir, para completar su expulsión. De esta manera atendemos un parto, mirando cómo va descendiendo, cómo va coronando, ¿verdad?, cómo va extendiendo suave su cabeza para salir, digamos, la restitución de los hombros para que los hombros pasen por las espinas, y luego sacamos hombro anterior y luego sacamos hombro posterior. Esto en algunos casos ocurre tan rápido, sobre todo en las multigestas, que uno ni cuenta se da, y de pronto ya tienes al bebé en tus manos. Pero en las primigestas hay que guiar con calma, hay que ver que esté pujando, porque imagínense que está aquí el bebé y la mamá deja de pujar. A veces la naricita ya está por salir, deja de pujar y otra vez se mete la naricita hacia adentro. Y eso es un problema porque se puede asfixiar, puede comenzar a llorar o aspirar y podemos tener problemas. Entonces en este caso hay que decirle que puje en la parte final, sale la cabecita, ya el resto va a venir con más tranquilidad, ¿no? Porque ya el bebé ya está llorando, ya podemos hacer aspiración en el caso que sea necesario. Doctor, entonces, en esa imagen que mostró, lo que nosotros esperaríamos es que haya solo sinclitismo normal. Solo es asinclitismos, no. Lo ideal sería que sea normal, ¿verdad? Un sinclitismo normal. Cuando haya sinclitismo, puede pasar que sea un asinclitismo anterior, ¿verdad?, que nos muestra el parietal anterior, que luego con la misma fuerza del útero, esto se va a volver así. O un asinclitismo posterior, que sí necesita una maniobra, ¿no? Porque si no, se va a trancar. Esta cabeza del bebé ya no va a proseguir en el canal del parto, porque como ustedes ven, aquí está chocando con la sínfisis del pubis y necesitamos hacer una pequeña compresión para que pueda continuar, como en este caso, el asinclitismo. Miren, acá está la sutura entre los dos parietales. Aquí está. Entonces ha habido una pequeña compresión para que pueda entrar en el canal del parto y luego pueda seguir su desenvolvimiento o su progreso normal, ¿verdad? Listo. Cambios en la cabeza del bebé. ¿Qué pasa? Hay un moldeado, ¿no? Un moldeado en la cabeza del bebé por las presiones del útero contra la región ósea, que puede ocasionar a veces una hinchazón como un caput sucedáneo o a veces inclusive una hemorragia, ¿no? Un cefalohematoma, que podrían pues ser resultado de esa compresión del útero contra los huesos de la pelvis materna. La definición estricta de parto es contracciones uterinas que provocan un desgaste y una dilatación del cuello uterino demostrado.
Uno define el inicio del parto como la hora en la que las contracciones dolorosas se vuelven regulares. Un segundo método define el trabajo del parto a partir del ingreso a la unidad de atención de esto. Si una mujer tiene membranas intactas, se presume que la dilatación cervical es de 3 a 4 o más en un umbral razonable y confiable para el diagnóstico del trabajo de parto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro límite para inicio de trabajo de parto debería ser 3 o 4 centímetros, a partir de los cuales inicia un franco trabajo del parto, como vamos a ver en la siguiente tabla. El autor que desarrolló este estudio detallado del trabajo de parto fue Friedman, que dividió el desarrollo del trabajo del parto en 3 fases. Esta fase, división preparatoria, la división de la dilatación o la división pélvica, ¿no? Esto lo hemos visto también cuando hemos visto fases del parto dentro de la tercera etapa, ¿no? La tercera etapa comprende fase latente, fase activa y esta segunda etapa de expulsión. Todo esto pertenecía a la tercera etapa, ¿verdad? No, perdón. Esto pertenecía a la tercera fase de las fases del parto más grande, como hemos visto en una ocasión anterior. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. A ver, les muestro la tabla otra vez para acordarnos, para que no haya una confusión, porque aquí lamentablemente el libro le pone el mismo nombre a las 2 fases y eso hace que haya confusión. La semana pasada hemos visto esto, ¿se acuerdan? ¿Dónde estamos? Ya, aquí. Esto hemos visto la semana pasada. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. La fase 1 era ¿cuánto? El 95% del parto. En la fase 2 comenzaban las contracciones, ¿no? Y en la fase 3 había etapas bien detalladas sobre el parto. Esto ya es el puerperio. En la fase 4 es el puerperio. Pero en la fase 3 estaba dividida en 3 otras etapas. ¿Cuáles eran 3 etapas en las que estaba dividida la fase 3? Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa correspondientes a la tercera fase. ¿Está bien? Tercera fase, 3 etapas. Había una fase latente, ¿no? Esta primera etapa que comenzaba con una dilatación o con unas contracciones más fuertes que producían cambios en el cuello uterino y terminaba con dilatación de 10. Dilatación de 3, 4 ya indicaba una fase de aceleración máxima, ¿verdad? Pero ¿cuándo terminaba? Con la dilatación de 10. Luego sigue la expulsión, el descenso o el nacimiento. Y la tercera etapa, ¿qué cosa era? La expulsión de la placenta, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Muy bien. Esta tabla es la misma que aparece aquí. Solo que aquí está hasta la segunda etapa. Segunda etapa. La dilatación máxima se produce en esta etapa. Lo mismo aquí. Esta es la segunda etapa, la primera etapa, ¿verdad? Todo esto involucra la primera etapa. A ver, vamos a verlo ahora sí con detención. Primera etapa. Friedman desarrolló 3 divisiones funcionales para dividir los cambios o los objetivos fisiológicos de cada división. Verde y amarillo es la primera etapa. Comienza la dilatación, una fase de dilatación acelerada hasta llegar a dilatación de 10. Obviamente, conforme avanza la dilatación, avanza también el descenso del bebé, ¿verdad? Hasta que en esta parte se produce la salida o la expulsión del bebé. Obviamente cuando estás en dilatación de 10, ¿ya? La fase latente. El comienzo del parto latente, según lo definió Friedman, es el punto en que la madre percibe contracciones regulares. Las contracciones son cada minuto. O 5 contracciones en 10 minutos. La fase latente para la mayoría de las pacientes termina una vez que se alcanza una dilatación de 3 a 4 centímetros. Es decir, fase latente, más o menos 4 centímetros, ya comienza la fase activa del trabajo. Entonces, si tienes una mujer multigesta con 4 de dilatación, no la vas a mandar a su casa.
Porque cuando está en 4 de dilatación, miren, ya está en una fase activa o una fase dependiente máxima de dilatación. Esta mujer multigesta va a dilatar 1.0 centímetros por hora y rápidamente va a alcanzar la dilatación para que dé a luz o para la expulsión del bebé. Este 4 es el límite entonces para pasar de la fase latente, en donde comienzan las contracciones se hacen más regulares, comienzan a haber modificaciones en el cuello uterino, comienzas a poder palpar la dilatación del cuello uterino, dilatación de 1, dilatación de 2, dilatación de 3, dilatación de 4. Y de 3 a 5, en promedio 4 de dilatación, ya estamos entrando entonces a la fase activa del trabajo del parto. Prácticamente 3 o 4 ya se va a desarrollar la dilatación máxima más rápida para llegar a 10 y producir la expulsión. ¿Qué más? Más recientemente, un comité del consenso del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal han redefinido que el parto activo comienza en los 6 centímetros de dilatación. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con de 3 a 5 o 4 centímetros, porque es lo que marca la normativa nacional. ¿Cuál es el problema? Es que en otros países pueden atender un parto rápidamente, ¿verdad? Entonces, cuando estás en 6 de dilatación, podrías recibir una atención en una sala de emergencias, una ambulancia te puede llevar rápido al hospital. Pero en países como el nuestro, si estás en 6 de dilatación, hasta que te saquen la historia, hasta que llegues al hospital, hasta que consigas taxi y todo, el bebé va a nacer a medio camino. Entonces, le han puesto en un límite mucho más de menos dilatación, ¿verdad? Porque si estás aquí, prácticamente el bebé va a nacer mucho más rápido. Entonces nos vamos a quedar de 3 a 5 o el límite 4 de dilatación para comenzar la fase activa del trabajo de parto, ¿no? Es lo que menciona la literatura nacional. Ahora lo vamos a contrastar con lo que digan las obstetrices, ¿no? Por tanto, se puede considerar que la dilatación cervical de 3 a 6 centímetros o más, en presencia de contracciones uterinas, representa el umbral para el parto activo, ¿ya? Esto es una idea clave, por favor. Se puede considerar que la dilatación cervical de 3 a 6 centímetros o más, en presencia de contracciones uterinas regulares, representa el umbral para el parto activo. Friedman también descubrió que las multíparas progresan más rápido en la fase activa, con una tasa mínima de 1.5 centímetros por hora. Entonces puede ser hasta 2 centímetros por hora, ¿verdad? Su análisis del parto en fase activa describe conjuntamente las tasas de descenso fetal y dilatación cervical. El descenso comienza en la etapa posterior de la dilatación activa, a partir de 7 u 8 centímetros en multípara, y se vuelve más rápido después de 8 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Friedman, en los estudios que hizo en el año 1972, ¿verdad?, comenzó a descubrir que cuando ya entrabas en una fase activa, entonces en la parte final, en esta parte activa, ya comenzaba a ocurrir también el descenso, ¿verdad? Cuando estabas en 7, 8, 9 de dilatación, entonces comenzaba a ocurrir el descenso. Eso nos pone a expectativa del nacimiento del bebé. Entonces, miren, si comenzamos aquí a las 4 y una mujer gestante dilata 1.5 centímetros por hora, entonces, ¿cuánto tenemos que esperar, por lo menos, en esta fase activa? Calculemos de 4 a 10. ¿Cuánto falta? Si es 2 centímetros por hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Si es 1.5 centímetros por hora, desde 4, ¿cuánto sería? 4, 5.5, 7, 8.5 y 10. ¿Cuántas horas? 4 horas, ¿verdad? Hasta 10, ¿verdad? Por eso es que decimos que un parto normal debería durar desde la fase activa, que es 4 de dilatación, hasta la dilatación máxima, aproximadamente 4 horas.
Porque aquí ya está en dilatación de 10 y ya se produce la expulsión del bebé. Si esto es 6 horas, si esto es 7 horas, y está con dilatación de 3 y no avanza de dilatación de 3, viene a las 8 de la noche, ¿verdad? Toda la noche la señora está llorando porque hay dolor con las contracciones. Llega las 7 de la mañana y no ha dado a luz. Haces tacto vaginal. ¿Cuánto está? 4 de dilatación. ¿Cómo puede ser que desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana apenas haya progresado 1 centímetro de dilatación? ¿Está bien? No. ¿Qué ha pasado? El parto se ha detenido en la fase latente. No ha comenzado la fase activa. Eso quiere decir que no ha habido descenso. Y si no ha habido descenso en la fase activa, quiere decir que la cabeza no ha encajado, que la cabeza no ha descendido, que la cabeza no se ha flexionado. ¿Qué quiere decir? Que el bebé ya no va a nacer, ¿verdad? Ya no va a nacer, ya no ha descendido. Y si ya no va a nacer, ¿qué pasa? Está muy cabezón, ¿verdad? O está ubicado de cara, o alguna presentación de cara, o hay algún asinclitismo anterior o posterior, de tal forma que el bebé no puede nacer. ¿Qué se tiene que programar? Una cesárea. Hay un parto con distocia, o ¿qué puede pasar? Tiene una circular de cordón, tiene doble circular de cordón, no hizo controles prenatales, no tiene ecografía, no solo es la ubicación de la placenta está con inserción baja, no permite que encaje el bebé. Entonces, ¿qué más puede pasar? De repente está en podálica, no, que eso es un juego. De repente está, es macrosómico, no sale ni la cabeza ni los hombros. Entonces, conociendo estas curvas de fase latente y fase activa, nos vamos a dar cuenta si hay una progresión normal del parto o está deteniendo por algún otro motivo, cordón umbilical, ubicación de la placenta, macrosomía, tamaño de la cabeza, asinclitismo, etc. Fase activa. Por tanto, se puede considerar que la dilatación cervical de 3 a más es una presencia, o mejor dicho, representa el umbral para el patrón activo, o para el parto activo, mejor dicho, el inicio del parto activo y el descenso, ¿verdad? La segunda etapa comienza con la dilatación cervical completa, 10, y finaliza con la salida del feto. La duración media es de aproximadamente 50 minutos para nulíparas y alrededor de 20 minutos para multíparas, pero es muy variable. Resumen del parto normal. El parto activo puede diagnosticarse de manera confiable cuando la dilatación cervical es mayor o igual de 3 centímetros en presencia de contracciones uterinas. ¿Qué más? Una vez que se alcanza este umbral de dilatación cervical, se puede esperar una progresión normal según la paridad en las siguientes 4 a 6 horas. El progreso anticipado durante una segunda etapa de 1 a 3 horas se monitorea para garantizar la seguridad del bebé. Finalmente, la mayoría de las pacientes en trabajo de parto espontáneo, independientemente de la paridad, si no son asistidas, darán a su bebé dentro de aproximadamente 10 horas después del ingreso para el trabajo de parto espontáneo. Entonces no podemos esperar más de 10 horas. Si es de 7 de la noche a 8 de la mañana, entonces realmente ese bebé ya debería haber nacido. De ahí, bueno, antes inclusive ya podemos sospechar de que no hay dilatación, no hay descenso, que ese bebé puede tener una ecografía, una reevaluación para saber por qué no ha nacido, porque normalmente hasta las 10 horas en un franco trabajo de parto que ingresa con 3 de dilatación ya debería haber nacido, inclusive sin necesidad de ser asistido, ¿verdad? Tratamiento de parto normal. Primero, el parto debe ser reconocido como un proceso fisiológico. La mayoría de las embarazadas experimenta sin complicación. En segundo lugar, se deben anticipar las complicaciones intraparto que a menudo surgen de forma rápida e inesperada. Y sus acompañantes se sienten cómodos al mismo tiempo, que garantiza la seguridad de la madre y el recién nacido en casos en que surjan complicaciones de forma repentina. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Que el parto es un proceso normal, ¿verdad? Que debería seguir su curso sin mayor complicación y por lo tanto debemos estar atentos ante cualquier modificación o cualquier atraso o cualquier cambio que surja. Entonces, rápidamente tenemos que hacer intervenciones para saber qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?
Es decir, en ausencia de la rotura de las membranas o sangrado, las contracciones uterinas con 5 minutos de diferencia durante una hora, o sea, más de 12 contracciones en una hora, pueden representar ya el inicio del trabajo de parto. 5 minutos de diferencia durante una hora ya pueden comenzar a considerarse el inicio del trabajo de parto. En el momento del parto ocurren 5 contracciones en 10 minutos. Es lo ideal. Con 5 contracciones en 10 minutos el bebé va a nacer, sí o sí. Hay que esperar, hay que contabilizar con un reloj para saber la frecuencia y la duración de las contracciones, ¿no? Normalmente duran entre 30 segundos, no más de un minuto, ¿no? Las contracciones, luego de lo cual descansa la madre y pasa un minuto y otra vez vuelve la misma fuerza de contracción que duran entre 30 segundos, exageradamente un minuto. Por eso es que se puede contabilizar 5 contracciones en 10 minutos. Pero con esta frecuencia ya se podría iniciar modificaciones en el cuello uterino que estén iniciando el trabajo de parto, sobre todo en la fase latente, hasta tener los 3 a 4 centímetros de dilatación que indican ya un inicio activo del parto. ¿Qué se hace cuando llega la madre? Se registra la presión sanguínea, la temperatura, la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco fetal se renueva con el Doppler. Ecografía o fetoscopio, el registro del embarazo se revisa rápidamente para indicar complicaciones, ¿no? Aquí se revisa el partograma, que ya lo van a revisar la próxima semana con las obstetrices. La mayoría de veces, a menos que haya sangrado en exceso, se realiza un examen cervical para ver la ubicación del bebé y la dilatación, ¿verdad? La dilatación del cuello. ¿Qué hay que hacer en la primera etapa? Monitoreo materno. Hay que evitar la ingesta oral de agua o de alimentos, líquidos intravenosos, posición materna, obviamente hay que ubicarla en la posición de decúbito lateral izquierdo, ¿verdad? Para evitar la compresión de la vena cava por el aumento del útero. Hay que revisar si hay rotura de membranas o no. ¿Cómo revisamos la rotura de las membranas? Podríamos utilizar un espéculo para extraer un poquito de nuestra vagina y revisarla en microscopio. ¿Cómo revisamos qué hay en el microscopio? Cristalización, ¿no? O helechos, ¿no? Por un proceso de fermentación. ¿Ya? Muy bien. Función de la vejiga urinaria, ¿no? Hay que ver si hay diuresis, porque a veces la compresión contra el útero puede disminuir la diuresis, puede haber un problema en la retención urinaria. Por eso es que en algunos casos se pone inclusive esta sonda vesical, sobre todo cuando van a ir a cesárea, dentro del tratamiento del parto en primera etapa. Esto está más desarrollado en el texto, hay que darle una leída, estamos haciendo un resumen. En la segunda etapa, ¿qué se hace? Con la dilatación cervical completa en 10 centímetros, lo que significa que el inicio de la segunda etapa ya ha comenzado, la paciente comienza por lo general a pujar. Con un descenso de la parte de la presentación, ella desarrolla la necesidad de pecar. ¿Por qué? Porque la cabecita del bebé está comprimiendo estructuras del recto ya, ¿verdad? Las contracciones uterinas y las fuerzas de expulsión acompañantes pueden ahora durar un minuto y repetirse en un intervalo de no más de 90 segundos. Como se mencionó con anterioridad, la duración media de la segunda etapa es de 50 minutos en uníparas y 20 minutos en multíparas, aunque el intervalo puede variar. Entonces, si las contracciones pueden durar un minuto, entonces por eso es que contabilizamos con esta duración 5 contracciones en 10 minutos que ya indican prácticamente el periodo expulsivo, ¿ya? Ese periodo hay mucho agotamiento, ¿no? Si la madre no ha practicado antes la respiración pausada y controlar el dolor, se comienza a quejar el dolor, me duele, y no respira. Y como no respira, no junta aire para pujar. Si no le han enseñado a pujar, ella solo hace fuerza en la garganta, ¿no? O hace fuerza en el pecho. Pero no contiene la respiración para hacer una fuerza adecuada que permita la expulsión del bebé. Entonces ahí las expertas son las enfermeras o las obstetrices, ¿no? Que le dicen tranquila, respira, ya. Cuando viene el dolor, vas a aguantar la respiración y vas a pujar. Cuando no hay dolor, respira tranquila. Cuando sientes que viene el dolor, vas a pujar. Ya, dice la señora. Entonces, está tranquila. Ya viene el dolor. ¿Viene? Sí, ya viene el dolor. Ya, ahora sí. Vas a inspirar. Mete aire. Ya, ahora sí, puja. Y en ese momento, la contracción uterina más la fuerza de la madre
puede hacer que ella pueda expulsar al bebé. Ahora, hay un sentido, hay una necesidad de defecar. Entonces, ¿cuál es la correcta manera de decirle? Tienes que pujar como si estarías yendo al baño. Como si estarías yendo al baño. Puja como si estarías yendo al baño. Entonces, de esa manera, los músculos abdominales se acondicionan de la mejor manera para que se produzca la expulsión. ¿Cuándo tiene que pujar? Cuando esté la contracción activa. Sin contracción, por las puras estás pujando. En ese momento tienes que descansar. El dolor a veces hace que no puedas descansar, porque duele demasiado, pero justamente ahí está el entrenamiento, ¿verdad? Hay que tranquilizarse, ya va a pasar, no dura más de 20 minutos en multíparas, casi una hora en mulíparas. Entonces ese periodo a veces de una hora es muy agotador para las mulíparas, ¿no? Hay que ayudarlas a que esto se reduzca, ¿no? Y se puede reducir, ¿no?, con entrenamiento. Por eso es importante que vengan a las clases de fisioterapia o profilaxis para el parto. En esas clases de profilaxis les enseñan a respirar. En esas clases de profilaxis se acompañan con otras mujeres que ya tuvieron a sus bebés y les animan, les motivan a que no tengan temor, ¿ya? Porque es un proceso realmente desafiante. Imagínense si esta mujer está sola. Imagínense si esta mujer no sabe a dónde va a ir a vivir después de que tenga el bebé, ¿no? Si está con un problema con su pareja, si está en un problema en el trabajo. Entonces, por eso, apreciados amigos, este es un proceso que se tiene que desarrollar en compañía, ¿está bien? Que se tiene que estar relacionado con la familia, en el que tienes que tener la certeza y la seguridad que tú has deseado ese bebito y ahora lo vamos a cuidar juntos para que eso le dé tranquilidad, seguridad, ¿verdad? Es un proceso traumático y si no tienes la compañía necesaria, pues vas a experimentar posteriormente la depresión postparto, ¿verdad? Nadie está libre de esta situación y podemos llevarla mejor cuando planificamos, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas de la manera más ordenada posible. ¿Ya? Bien, protocolos de tracción del parto, hay diferentes protocolos. Hay uno que se conoce como el tratamiento activo del parto. ¿Qué significa tratamiento activo del parto? Se usa la miotomía, que esa miotomía se rompen de manera voluntaria o artificial las membranas y se utiliza oxitocina para ayudar en la contracción uterina. Entonces, la mayoría de los partos ahora se manejan de manera activa, tanto así que se conocen partos eutóxicos, a pesar de que han tenido amiotomía y oxitocina, ¿no? Porque este es el manejo más adecuado del parto en la actualidad para no esperar porque se desarrolle en tanto tiempo, ¿no? Entonces, le van a poner una ampolla de oxitocina intramuscular y una en el suelo, y con eso le van a ayudar a la mujer a que mejore sus contracciones, ¿ya? Siempre y cuando la dilatación se haya completado. Si estás con dilatación de 7 o dilatación de 8 y le pones oxitocina, podrías ocasionar una rotura del cuello uterino. Eso también hay que reparar y eso puede ocasionar incompetencia del cuello uterino peligrosa para los siguientes embarazos. Entonces hay que esperar que haya dilatación de vientre. La Organización Mundial de la Salud diseñó un programa que se usa el partograma similar en para multíparas y nulíparas, ¿no? El parto se divide en una fase latente que no debe durar más de 8 horas, una fase activa. Esta última comienza con una dilatación de 3 a 4 centímetros y el progreso no debe ser más lento que 1 centímetro por hora. Se recomienda una espera de 4 horas antes de una intervención cuando la fase activa es lenta. Eso ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces aquí se conoce este protocolo como tratamiento activo del parto, que está marcado en cursiva, por favor. Dato importante para que lo aprendan, y este de aquí, que es el partograma impuesto por la Organización Mundial de la Salud para un control más adecuado del parto, ¿ya? Y con eso terminamos. Esto es clave, apreciados. Y esto van a practicarlo con más detalle con las obstetrices, con el robot que tenemos arriba. Previo a eso vamos a hacer una práctica de hueso, de canal pélvico con los muñecos y las pelvis maternas que tenemos en práctica el próximo martes. Ahora la práctica es diagnóstico del parto y
El jueves es imágenes del parto. Y el jueves es el examen, ¿verdad? Solo hasta la clase anterior, esto ya no está en el examen. Esto le pertenece al examen final. ¿Ya? En realidad este tema también debería entrar, pero como hemos quedado que no, en la segunda parte hay menos temas. En la segunda parte hay 3 temas, más 4 temas. Nos conviene que sea menos. ¿Ya está listo el examen? 11 preguntas. 11 preguntas nada más para ser desarrolladas en 30 minutos. ¿Solo son 11 preguntas? Solo son 11 preguntas. ¿Va a ser igual que la metodología de Austin? Sí, para escribir. Todo es para escribir, amigos. Todo es para escribir. Puede marcar, póngale, puede marcar. Marcar y escribir, doctor. Solito, por ahí, recoge. Ya lo subo. Claro, si no has dilatado el cuello a 10, estás en 7 o en 8 y le pones oxitocina, van a comenzar las contracciones más fuertes. Y si no se ha dilatado el cuello uterino, al salir la cabeza, raspa, desgarra el cuello uterino. Qué buena idea. Miren, acaba de hacer una buena pregunta Samuel. ¿Qué pasa si viene la necesidad de defecar? Puede ocurrir. No, porque hay mujeres que durante el parto A ver, vamos a contestar la pregunta de mi amigo Samuel. está previamente descargada de Tienes que poner 2 tazones, uno para el bebé, otro para las demás. No se reconoce, no es suerte. Sí, es cierto, pero miren, aquí es que no hemos. A ver, recordemos 2 cosas, Samuel. Mira, ingesta oral. ¿Qué dijimos? Se restringe la ingesta oral. Desde el momento que llega al centro de salud, le restringe, está comiendo solo agua, algo sencillo. Entonces, mientras está esperando, puede ir al baño y puede defecar. Si está con 6, 8 de dilatación, no la vas a mandar a defecar. De repente esa fuerza puede hacer que el bebé se vaya, ¿verdad? Pero cuando llega al hospital, va a llegar con 1 o con 2 de dilatación o con 3 de dilatación y ahí puede defecar. Le restringes oral. ¿Qué más? Si le restringes oral, va a disminuir su frecuencia de defecación. ¿Qué más? Recuérdate que hay un reflejo que acompaña la defecación. En realidad solo puede ser un reflejo. No está con ganas de defecar, solamente es un reflejo. Solo la sensación, pero no la efectividad de la defecación. Y en tercer lugar, lamentablemente puede ocurrir. Puede ocurrir que se ensucie. Entonces ahí está la técnica, o está la técnica de enfermería que lamentablemente viene demasiado tarde a veces y puede haber accidentes. ¿Qué tienes que hacer? Una limpieza. En ese momento se limpia y se cambia el campo de atención del parto. No, ahí mismo, mientras esté echadita, ahí mismo se hace toda la limpieza. ¿Bebé? No, le tomé foto. Claro, está ahí. Hay algo abajo ahí, A las preguntas. A todas las preguntas. Y a los gráficos. Ya, es eso. Ya. Pero los pies no los vas a descargar. Tecnología. ¿Qué? No los descargamos. No. Sí, así pasa. Eso es mental, a mí también me ha pasado. Le tomé foto, es mejor. Es mejor si le toman foto. Igual, tiene los gráficos ahí. No, que salga más fuerte, no te escucha la cámara. Yo vi
cuando tenía 4 años. ¿Te acuerdas? Es que mi mamá sabía que yo no tenía que ver eso. Y me mandó a una vecina para que me cuide de la vecina, a ver que no cuidaba. Y yo me volví al centro de salud y por la ventanita y todo. Oh, mira qué cosa. Yo no sabía que, yo pensé que el tren estaba dentro de la casa. Y yo cuando vi salir el bebé, luego lo presenté y dije, ¿qué tal? ¿Qué cosa vas a hacer entonces una ginecostetra? Es complicado. No, pero depende. Depende. apaga ya, Jonah. Di algo para finalizar. Despide el video. Nos vemos. Y ya fue.